Gracias a todos por estar aquí. Estamos agradecidos que ustedes pueden venir y aprender un poco acerca de Guava. Y aquí tenemos Jaime Muñoz y él va a dar la presentación. Mi nombre es Q Menges, soy en marketing aquí y estamos aquí para servirles. Vamos a dar el tiempo a Jaime para que él puede compartir su presentación. Jaime, el tiempo es suyo. Buenas tardes, ¿me puedes oír bien? Sí, puedo. Perfecto, gracias Q. Buenas tardes para todos quienes nos acompañan en este webinar. Espero que sean, seguramente son mañanas para algunos de ustedes. Así es de que les agradezco mucho la presencia. Vamos a tratar de que el webinar sea lo más ágil posible para tratar de ir a comer algo en nuestro horario de mediodía, pensando un poco en algunas de las inquietudes que espero pueda dejarles en la mañana de hoy. Vamos a tener algunas preguntas que las vamos a lanzar en una especie de encuesta dentro de a través de la presentación. Esas preguntas seguramente con sus respuestas vamos a poder revisar mejor el nivel de actividad que tienen ustedes. Igualmente, si hay preguntas dentro de la presentación, siéntanse libres de irlas dejando dentro del log. Al final de la presentación vamos a hacer nuestro mejor esfuerzo para responderlas en línea. Si no las alcanzamos a responder en línea, las vamos a dejar de todas maneras para responderlas posteriormente a través del email con el cual ustedes amablemente se han registrado. Igualmente, vamos a tener una pequeña rifa al final de la presentación. Es un pequeño premio en épocas mundialistas. Yo soy fanático del fútbol, creo que muchos estamos en el mismo mood y les voy a comentar un poco más adelante de qué se trata el premio, pero confío en que lo van a disfrutar en compañía de sus amigos de una manera bastante agradable. Comenzando con la presentación y haciendo, ya que mi voz se quebró la primera vez, haciendo el disclaimer, regresé de Latinoamérica, de una gira por Latinoamérica el viernes en la tarde. Mi voz no anda muy bien después del fin de semana. Espero no causar incomodidad en algún momento, pero sé que se va a quebrar de todas maneras. Es un hecho. Bien, entrando en materia, para quienes no están familiarizados con Guava, Guava es una compañía que tiene más de 12 años de experiencia en el mercado. Es una empresa que nació específicamente para brindar seguridad a sistemas de comunicación y mensajería electrónica. Tenemos oficinas en diferentes partes del mundo. Más de 20 millones de usuarios utilizan hoy día nuestras tecnologías y dentro de ellos pues estamos regularmente dentro de unos 60 países, no de forma presencial en muchos de ellos, pero sí a través de socios de negocios y partners de valor que están entrenados por nosotros para poder conducir esta tecnología. Tenemos diversos tipos de soluciones en mensajería, en seguridad de mensajería, continuidad de negocio, archiving y gobernabilidad de información. El webinar de hoy, como lo manifestamos dentro de nuestras invitaciones, va específicamente a tocar los temas de gobernabilidad de información y de control de costos en un ambiente de correo electrónico tipo Microsoft, bien sea Office 365 o Exchange o Archiving de Exchange. Para iniciar con la presentación y poderle dar sentido a la propuesta de valor que traemos en Guava, voy a iniciar mencionando este slide de Gartner. Es el nexus de fuerzas que Gartner identifica como las que les dan, la que hoy día le dan dinámica y evolución a las tecnologías de información. Estas mismas fuerzas aplicadas en un contexto de colaboración nos van a brindar ciertos aspectos interesantes sobre lo cual, como decía anteriormente, derivamos nuestra estrategia. Si vemos esas cuatro fuerzas, vamos a tener una fuerza en la parte de abajo, a la izquierda, la fuerza de información. Esto se refiere más que todo a los temas de Big Data, y dentro de lo que es colaboraciones, pues el resultado o la sumatoria de una serie de sistemas colaborativos sobre los cuales se deposita información, se transmite información, una información que regularmente queda no estructurada dentro de ese Big Data, y parte de los retos que tenemos igualmente es organizarla y poderla acercar a los tomadores de decisiones de la organización.
Las otras tres fuerzas sí que influyen decididamente dentro de nuestro contexto colaborativo. Tenemos primero una parte de cloud, donde los usuarios utilizan hoy día una serie de tecnologías de cloud que no solamente les emplean a ellos un atajo o evitan mejor la participación de la gente de tecnología o los departamentos de IT para solucionar ciertos inconvenientes en cuanto a aspectos de colaboración o transferencia de archivos que se puedan trabajar. Existen un sinnúmero de tecnologías que los usuarios pueden descargar de los mercados o de la misma nube y pueden utilizarlas sin mucho control de los departamentos de tecnología. Los mismos departamentos de tecnología igualmente hoy día están revisando varios tipos de tecnologías en la nube para poder externalizar cierto tipo de funciones a nivel de, bien sea de estructura o de infraestructura, temas de simple manejo de archivos o simples temas de colaboración, pero es una función que, o un reto mejor que tienen los departamentos de tecnología hoy día. Respecto a las otras dos fuerzas, a la social y a la de movilidad o a las móvil, pues vamos a partir hacia una tendencia de consumerización, donde los usuarios van a encontrar un sinnúmero de aplicaciones para diversas tareas que igualmente involucran y conjugan con sus tecnologías de teléfonos móviles o de tabletas para realizar un sinnúmero de labores. Estamos hablando aquí de temas de wikis, estamos hablando aquí de temas de blogs, estamos hablando aquí de storage individual donde los usuarios pueden resguardar información para hacer más productiva específicamente su labor, ¿no? Y un tema, por último, de democratización, donde se suman estas tres fuerzas, la del social, la del móvil y la de cloud, donde nos ha quedado un poco el paradigma de comunicación uno a uno o de uno a una lista de distribución para a un derecho adquirido básicamente que tienen los usuarios dentro de sus cuentas de redes sociales y este tipo de tecnologías, es en el poder hablar de uno hacia muchos, ¿no? Es el poder compartir pensamientos, ideas, mensajes a una cierta comunidad que para la organización o para los usuarios resultan de interés. Esto definitivamente es algo, ustedes lo han visto dentro de sus organizaciones, poderosísimo, no solamente para mejorar sus relaciones de negocios en esquemas de B2B, especialmente de B2C, poder transmitir a una comunidad de interés los mensajes que las compañías o las organizaciones están en este momento trabajando. Siguiendo un poco con el tenor de la presentación hacia este lado de las fuerzas que están evolucionando los mercados de colaboración, entrando dentro de un contexto a nivel de redes sociales, no voy a caer dentro de lo que son las tasas de crecimiento. Creo que la gráfica es bien explicativa al respecto en la evolución que hemos tenido. Lo que simplemente quiero dejar al respecto es que entendamos todos que es un canal que no podemos obviar. Muchas de las organizaciones empezaron prohibiendo las redes sociales. Hoy día la política viene cambiando diametralmente y hay una serie de controles que se necesitan comenzar a implementar, a trabajar, pero definitivamente es una herramienta no solamente colaborativa, sino que es una herramienta de divulgación y de mercadeo que necesariamente debe estar en mente de todos los departamentos de tecnología para brindar este tipo de canal o de vía a la organización para desarrollar mejor su trabajo. ¿Qué ha sucedido con el email después de tener este tipo de tecnologías trabajando a manera importante? Y ahora, discúlpenme, tengo un problema, ya corrió mi slide. ¿Qué ha pasado con el email? Les decía respecto a esto. Hemos abierto una serie de canales alternativos, hay una serie de mensajerías que se están cursando a través de teléfonos móviles, a través de bien sean mensajes simples de texto, a través de mensajes de redes sociales, a través del Twitter, cuando se interactúa con esos usuarios de la comunidad de interés. ¿Ha disminuido el email se ha mantenido? ¿Qué ha sucedido con el email ante toda esta dinámica? Y hemos encontrado a través de diversos analistas que el crecimiento del email sigue estando allí en algunas organizaciones con una actividad superior a otras,
pero Osterman Research, por ejemplo, en este año nos muestra un estudio que hizo en los Estados Unidos acerca de 1.500 organizaciones, donde el 52% de ellas reportaban que existía más tráfico en su correo electrónico que en el último año, básicamente. El usuario regular pasaba más de 2 horas y media dentro de su entorno de correo electrónico respondiendo, enviando correos, y esto respondía básicamente a la forma como él comparte la información, como él transmite los archivos. El correo sigue siendo el principal mecanismo de transmisión de archivos. El 98% del volumen y de los bits del correo electrónico son anexos a los correos electrónicos y no mensajes por sí, y demuestra que es una tendencia que aún se mantiene como mecanismo principal de lo que son las comunicaciones electrónicas. Hay complementos, hay alternativas con este otro tipo de mensajerías, definitivamente muy útiles para una diversidad de aspectos, pero el correo sigue siendo la esencia de esta trabajo. De tal manera que a nosotros como líderes de nuestras áreas de tecnología, como responsables de la adopción de estas nuevas tecnologías para apoyar a la empresa dentro de lo que se refiere a su negocio, vamos a tener un concepto diferente a nivel de lo que es esa mensajería electrónica. Vamos a necesariamente tener que confluir y a poder entender cómo abordar migraciones, cómo abordar proyectos de seguridad, cómo abordar proyectos de archiving, cómo abordar diversos tipos de gobernabilidad sobre esa misma información que le vaya a ser útil a la empresa en un momento dado. Con este contexto, quiero pasar a darles lo que es la ejecución de nuestra estrategia a través de la propuesta de valor. Hasta aquí hemos visto cómo sí está la proliferación de las redes sociales, sí hay una gran cantidad de diversidad de canales, sí es una realidad que tenemos que controlar este tipo de mensajerías, especialmente el tema de correo electrónico. Sí, esto nos representa una serie de retos desde el punto de vista de los costos. Sí entendemos cómo se maneja esa evolución, pero cómo la vamos a materializar en una propuesta de valor. La propuesta de Guava viene entonces basada en 4 aspectos. El primero de ellos en implementar una gobernabilidad de información que habilite a la empresa a poder mantener un control y un acceso a la información de la manera que se define internamente. Segundo, a reducir los costos de propiedad de los correos electrónicos almacenando de una forma óptima y en una serie de dispositivos de bajo costo la información que nos vaya a permitir a nosotros tomar esas decisiones, ¿no? Acercar esa información a quienes toman las decisiones, poder hacer búsquedas interdepartamentales dentro de este proceso para poder cumplir con ese objetivo. El tercero, incrementar la productividad de los usuarios, proveerle mejores herramientas de búsqueda, herramientas de discovery con las cuales puedan rápidamente encontrar esa información de manera móvil. Y, por último, no menos importante, tener una serie de funcionalidades o herramientas para cumplimiento de regulaciones de industria o gobierno. Sobre estos 4 pilares vamos a basar la presentación de la tarde de hoy dentro de lo que es la propuesta de Guava. El primero de ellos se refiere a los temas de gobernabilidad, y para hablar de gobernabilidad entramos someramente a lo que es el ciclo de vida de la información en la empresa, cómo esa información es creada, cómo se usa, cómo se hace gestión a través de ella, se archiva y finalmente se borra esa información. Y encontramos que dentro de lo que son los sistemas de colaboración, los usuarios son bastante independientes y prolijos en esta labor. El usuario es hoy quien decide qué cosas se deben guardar para la organización, dónde se debe guardar hablando de mensajería electrónica, ¿no? Obviamente, dónde se debe guardar esta información y qué cosas le interesa que la organización pueda tener o no pueda tener. Muchas veces hasta se habla de un underground data que existe en esos hilos de información que los usuarios crean. ¿Dónde los crean? La mayoría de las veces en un PST. ¿Dónde está ese PST? En el computador del usuario, y ese usuario tradicionalmente, técnico o no técnico, es el encargado de sacar los respaldos a esos archivos PSTs o de, en el mejor de los casos, darse él mismo una movilidad al archivo PST. Si está atado a su workstation y no tiene forma de accesar esos correos, la probabilidad nos dice que va a emplear una llave USB y va a sacar esa información hacia su computador de su casa o hacia otro tipo de dispositivo donde puede acceder a la información, ya que no la tenemos desde el punto de vista móvil. El 75% de la data que circula dentro de nuestros sistemas de mensajería es creada
o recibida por parte de los usuarios, y adicionalmente a esto el conocimiento de la organización dentro de lo que se refiere a los archivos que están embebidos en este tipo de mensajería corresponde a más de un 60% del conocimiento de esa misma organización en términos de hojas de cálculo, presentaciones, documentos, etcétera. Entonces, tener una gobernabilidad y entender quién puede accesar esa información, cuándo la puede accesar, o qué protocolos la puede accesar, es una necesidad hoy día para una organización que quiera tener una unificación y que quiera poner esa información hacia el uso de la compañía, descargando a los usuarios de una serie de temas técnicos que tradicionalmente no hacen parte de su trabajo, pero por las entre comillas, precarias herramientas que tenemos, los vemos obligados a manipular la información de en ese aspecto. Hablando de gobernabilidad de información y el modelo propuesto que tenemos desde Guava para hacer la implementación de nuestras tecnologías, vamos a basarnos en un estándar internacional donde vamos a ver una serie de principios, políticas, procedimientos, roles y responsabilidades. Esto dentro de lo que es el modelo conceptual puede resultar un poquitito complejo, pero traduciéndolo realmente a lo que vamos es a tener dentro de los principios qué cosas van a ser importantes para la compañía. Si la integridad de la información, por ejemplo, es importante para la compañía, ¿y a qué se refiere esta integridad de información? Se refiere a todo lo que entra y sale del dominio de la misma empresa. Si para nosotros es fundamental tener ese control y que la información sea íntegra y que el usuario simplemente no puede enviar un correo, desaparecerlo y luego el backup pasó a otra hora y no está allí, sino que realmente necesitamos integridad, vamos a emplearla como uno de los principios que nos dan en nuestro modelo de gobernabilidad. Luego tenemos una serie de políticas en definir exactamente quién accesa, sobre qué personas accesa o sobre qué listas de distribuciones puede accesar, bajo qué procedimientos, eliminar el acceso a los contenidos de la gente técnica que potencialmente está hasta tradicionalmente en nuestros días haciendo este tipo de investigaciones, migrar esas responsabilidades a las áreas funcionales, asignar una serie de roles para que el principal sospechoso no sea siempre el que tuvo acceso a la información que recaiga en la gente de sistemas, sino que la gente de sistemas o de tecnologías de información simplemente tengan acceso a cumplir con un log técnico o una auditoría técnica con toda la trazabilidad que las áreas funcionales en un momento dado pudieron hacer sobre nuestra información. Aplicándolo un poco, aterrizándolo igualmente, hablamos de la integridad de la información, hablemos un poco igualmente a nivel de principio de lo que puede hacer una cadena de custodia, y a eso me refería cuando eliminábamos a la gente de tecnologías de información sobre lo que son los contenidos y lo migrábamos hacia las áreas funcionales. Otro ejemplo de políticas, que la información sea óptimamente almacenada, que esté portable en su formato de almacenamiento, que cumpla con una serie de principios a nivel de indexamiento, a nivel de búsquedas electrónicas, con tecnologías que nos permita básicamente encontrar información a través de cadena de caracteres en anexos de correos, por ejemplo, poder etiquetarla, poder exportarla, esa exportación que sea dentro de diferentes formatos y en una definición granular de quién es el que puede exportar información. Por ejemplo, se va el presidente de la compañía, uno de los vicepresidentes, queremos exportarle su correo en un formato PDF para que tenga un visor y lo pueda realizar, quién realiza esa exportación, sobre qué cargo se puede realmente entregar esta información para que sea manipulada por ellos y en fin, es realmente un concepto donde las áreas informáticas le entregan a la organización un documento en el cual ellos le explican a la organización cómo se maneja la comunicación electrónica en la organización, independientemente si es un tema de un canal como puede ser el correo electrónico o un tema de otro canal como puede ser la mensajería instantánea o como puede ser las redes sociales o como pueden ser los dispositivos móviles, etcétera. Evitar las sorpresas en saber quién accesa la información, cómo la puede accesar, cuándo la puede accesar, bajo qué protocolos la puede accesar, de tal forma que los directivos de la empresa o de la institución estén conscientes de cuál es la norma
hacia lo que son sus comunicaciones electrónicas, e igualmente los usuarios entiendan que existe una política para que la sola política, al saber que existe, los va a reprimir un poco de realizar acciones que puedan atentar en un momento dado hacia la buena reputación y el trabajo de la compañía. En eso se basa todo lo que es el modelo de gobernabilidad de información, que posteriormente lo vamos a ejecutar a través de nuestra solución de Retain, de la cual voy a hablar en unos minutos adelante. Hablando un poco de lo que tiene que ver el segundo pilar, en la reducción de costos de propiedad de un sistema de correo electrónico. Para tener nuestro sistema de correo electrónico de una manera eficiente, con buen rendimiento, confiable en su uptime, básicamente lo primero que tenemos que hacer es cuál es el mantenimiento que se le está dando y cuál es el costo de ese mantenimiento que se le está dando al sistema. Inmediatamente esto nos traduce a, bueno, el mantenimiento del sistema dura dependiendo de lo que son los tamaños de las bases de datos. Las bases de datos tienen un crecimiento limitado en función de lo que yo le puedo poner en storage de acuerdo a mi presupuesto, y ese storage que estoy incluyendo en mi presupuesto básicamente me lo entrega el requerimiento técnico de una herramienta. Para un ejemplo que seguramente cubra a la mayoría de la audiencia, un Microsoft Exchange. ¿Cuáles son el tamaño de los discos? ¿Cuáles son la velocidad de los discos que necesitamos para ello? Y allí voy a almacenar. Este costo de almacenamiento obviamente va a crecer en función de cómo crece mi sistema de correo electrónico, y de allí voy a asignarle las cuotas a los usuarios, y al asignarle la cuota a los usuarios estoy invitando a los usuarios a descargar esos PSTs en sus workstations, a tener los riesgos inherentes a que se comprometa un disco duro, se pierda un laptop, se resete, se formate un disco duro, se saque un USB, haya tráfico de ese tipo de información, etcétera. Pero digamos que me estoy regresando un poco a la parte de riesgos y quiero enfrentar más bien la parte de costos. En cuanto a costos, un Microsoft Exchange, si ustedes quieren mantener la integridad de la información, la única manera de poderlo hacer es activando la funcionalidad de Journal para Microsoft Exchange. El Journal les garantiza que cualquier correo que entró o salió de su dominio va a quedar almacenado en este espacio de Journal. Sin embargo, el Journal les está duplicando el tamaño de la base de datos de su Microsoft Exchange, y se trata, por el contrario, de reducirlo para poderlo manejar en rendimiento y confiabilidad, mantenimiento de una forma adecuada, para poder asignar unas cuotas más amplias a los usuarios y que tengan un mejor servicio desde el punto de vista de nuestra infraestructura. Entonces, lo que buscamos es, primero, reducir las bases de datos de este exchange, pasarlas a un sistema de almacenamiento no costoso como una SAN, sino en una NAS, de una manera comprimida y optimizada para la búsqueda y para su posterior consulta, y no para un tema que esté permanentemente vivo. Muchas veces me encuentro con clientes que confunden un poco qué es un backup y qué es un archiving. Entonces, valga la aclaración, el backup se da como un mecanismo de contingencia para entrar a la cancha a jugar tan pronto un servidor se cae. ¿Qué necesitamos ser? Tan buenos como el último backup. O sea, es un backup que debe estar más bien al día, corto, que me permite en el menor tiempo posible poder volver a mi sistema a trabajo normal. Cuando yo paso la migración, cuando paso la información al archiving, el archiving se refiere más a un mecanismo de consulta, a un mecanismo de búsqueda de información, a un mecanismo de restaurar correos anteriores y no tener que descargar cintas en un entorno paralelo, buscar un correo que probablemente ya no está allí porque de repente no quedó dentro del backup, etcétera. Entonces son herramientas para dos usos absolutamente diferentes. No vamos a pretender entrar a la búsqueda de un backup con los tiempos y los recursos que este tipo de tema requiere. Entonces, desde el punto de vista de almacenamiento, podemos reducir las bases de datos del Exchange hasta en una sexta parte de lo que están hoy día. Las podemos almacenar en un repositorio de mucho menos valor, produciendo ahorros en costos solamente en storage. Entre un 70 y un 77% son los promedios que estamos manejando cuando descargamos esa información allí. Que si puedo importar los PSTs de los usuarios y manejar una política que no existan PSTs en el escritorio, que les descargue a ellos
función técnica de tener que realizar esa herramienta para poder acceder a la información, efectivamente lo vamos a poder hacer y lo vamos a poder centralizar. ¿Cómo más ahorramos costos? Lo mencionaba tangencialmente en términos de respaldo y restauración y mantenimiento de las bases de datos de Exchange, en términos de costos de licenciamiento cuando necesitamos mantener, bien sea en un Office 365 o bien sea en un Microsoft Exchange, una serie de usuarios activos, porque nos interesa mantener todavía vivo su correo, pero eso implica los costos de licenciamiento de manera efectiva. Y por último, costos de hora hombre en el cumplimiento de las auditorías de las áreas funcionales. Dentro de la invitación que les habíamos enviado, veíamos cómo les solicitaba una investigación de correo electrónico, y las investigaciones de correo electrónico no deberían recaer realmente en las áreas de tecnología de información, deberían ir a las áreas funcionales y tecnologías de información, como les decía hace unos momentos en el módulo de gobernabilidad, deberían más bien controlar desde el punto de vista de contenidos, del punto de vista de trazabilidad mejor, qué contenidos han sido accesados por las áreas de auditoría. En términos de productividad, otro de los pilares de la propuesta de valor, mencionaba algunas cosas hace unos minutos: quitar la responsabilidad al usuario de qué es lo que se archiva, quitar la responsabilidad de hacer los PSTs, de mantener los PSTs, de sacarle backup a los PSTs, de tener que pedir la tecnología de un PST porque tuvo un problema con su computador, en términos de darles movilidad, que toda su información esté centralizada, almacenada, protegida por un servicio de tecnologías de información al cual ellos puedan accesar en sus dispositivos móviles en cualquier momento que la puedan necesitar, que sean ellos mismos capaces de restaurar un correo o de hacer un forward de un correo que tiene 6, 8 meses dentro de su mismo buzón sin tener que involucrar a tecnologías de información, y sobre todo acercarle la información a ellos, tener capacidades de discovery, de búsquedas avanzadas para que ellos puedan encontrar la información, puedan poner etiquetas, puedan exportarla y puedan realizar la gestión necesaria para ser más productivos dentro de lo que se refiere a su información. Desde el punto de vista de cumplimiento de regulaciones, aplicando el cuarto pilar de donde se basa toda nuestra estructura de propuesta a través de Retain, tiene que ver con el cumplimiento de regulaciones, dependiendo si están en gobierno, si están en finanzas o si están en algunas otras sectores como el sector salud, o simplemente como un mecanismo igualmente de protección para temas de Big Data. Definitivamente es una tecnología que les va a ayudar a elevar el nivel de control que tradicionalmente tienen sobre este tipo de información. Vamos a poder, a través del descubrimiento electrónico y a través de la entrega ágil de información ante un juzgado, ante a un fiscal o ante un auditor interno o un contralor de la organización, poder entregar en formato encriptado, con password, garantizando la cadena de custodia de la información, el requerimiento, darle cumplimiento al requerimiento que se necesite en función de ellos. Y conste que no estoy hablando a través de solamente la parte de emails, ¿no? Esto es una norma a través de los diversos canales de comunicación electrónica como los definíamos inicialmente. ¿Qué es Retain y por qué Gartner ve de una manera interesante a Guava Retain como una solución que tiene una vista holística de 360 grados sobre diversos tipos de formas de comunicación electrónica? Vamos a manejar la parte de email, vamos a manejar la parte de social, vamos a manejar la parte de los usuarios móviles y las comunicaciones entre los teléfonos móviles, con una misma gobernabilidad de información. Por eso hablé de gobernabilidad de información. Primero definíamos los principios, las políticas, los accesos, para luego ir conectando poco a poco los diversos canales. Se puede tradicionalmente comenzar con el email, como muchas organizaciones lo hacen, luego la parte de social, porque quieren mantener un récord de las conversaciones que se están llevando allí con su comunidad y con los diversos usuarios, y por último para usuarios más sofisticados en el ámbito probablemente de finanzas, donde están regulados por alguna de las superintendencias, bien sea de mercado de valores en algunos países, bien sea la superintendencia financiera en otros, y donde necesiten producir esa comunicación que se está dando de manera permanente con los usuarios. Referente a la parte de correo electrónico,
vamos a soportar diversos sistemas de mensajería, y aquí viene una de las grandes diferencias frente a hay quienes me dicen, bueno, Jaime, Exchange u Office 365 tienen alguna capacidad built-in de archiving. Entonces les digo, sí, lo que pasa es que es un approach totalmente monolítico, es solo Exchange, no puedes vincular ni otros sistemas de mensajería, en caso, por ejemplo, la misma mixtura entre un Exchange y un Office 365, para efectos o bien de migraciones o para efectos de mantener un modelo mixto que desde el punto de vista de costos de comunicación es eficiente para la organización, o en términos de confidencialidad y privacidad le pueda brindar un Exchange interno, pero una serie de grupos que puedan estar trabajando en Office 365 a nivel de tener una herramienta simplemente unificada de archiving, pues no la pueden tener, ¿no? De igual forma, no hay una centralización de la data, sino que vamos a seguir en esos silos de información que veíamos anteriormente. Es lo mismo hacer un PST que crear un silo de información en un Office 365. Igual, si el usuario lo quiere borrar, lo borra y pasa el autopurge a los 90 días y la información es eliminada. Para esa sola capacidad, para algunas normatividades en algunos países es no ser compliance, porque igual el usuario puede desaparecer este tipo de información, y por eso es que se busca tener un poco más de control sobre las mismas. En la parte de Exchange, por ejemplo, veíamos como el Journal le duplica el tamaño de base de datos a un Exchange cuando necesitamos garantizar la integridad de la información. Bueno, si quieren añadir archiving, no la va a duplicar, sino la va a triplicar. Van a tener el archiving, van a tener la base de datos de Exchange y van a tener el Journal con unos costos asociados impresionantes, dado que no existe ese single instance of storage. Es decir, de repente, para quienes no están familiarizados con la arquitectura de la base de datos de Exchange, si envían un archivo de 1 mega a 10 personas, ese archivo va a estar almacenado en Exchange 10 veces, o sea, van a tener 10 megas en ese mismo archivo. Luego en el Journal van a tener 10 megas y luego en el Archiving van a tener 10 megas igualmente. De lo que se trata aquí es de simplificar todo esto, mandar el Journal hacia el sistema de Archiving, mandar el Archiving hacia el sistema de Archiving externo como Retain. Lo primero que se hace ahí es una deduplicación, de tal manera que solamente quede ese un único mega que se envió originalmente, y la gente que tenga el acceso vaya a poder tener, valga la redundancia, el acceso a esa información, sin embargo, a unos costos que no solamente los voy a reducir a una décima parte solamente en el ejemplo de este archivo, sino que los vaya a poder pasar a un sistema de almacenamiento mucho más económico, ya no con los discos rápidos que demanda Exchange, sino con los discos más lentos, como pueden ser un NAS. Entonces, vamos a brindar soporte a varios sistemas de mensajería, a Office 365, a Google Apps, a GroupWise, a Exchange. Vamos a poder tener herramientas de búsqueda, todos los correos y los anexos de los correos van a estar indexados, los vamos a poder publicar en diferentes formatos tipo PDF, formatos tipo PST, formatos encriptados con password. Vamos a generarles a ellos una vista tipo OWA para enriquecer su experiencia, y adicionalmente les vamos a dar un complemento con el mismo Outlook para que trabajen en un ambiente nativo y puedan acceder a su correo electrónico, a su archiving de correo electrónico vía el Outlook, y que nos minimice las complejidades de implementar este tipo de tecnologías. Para redes sociales, vamos a archivar contenidos de las cuentas que se asignen hacia Facebook, hacia Twitter. Vamos a poder involucrar a LinkedIn dentro de lo que se refiere a la parte de mensajería instantánea. Todo esto va a ser en un contexto inteligente. Dentro de las búsquedas no nos va a aparecer la palabra simplemente que se le especificó en un tema de redes sociales como el objetivo de la búsqueda que estamos realizando, sino que esa palabra nos va a aparecer dentro de, o esa frase nos va a aparecer dentro de un contexto, una conversación, para poder exportar esa conversación de la mejor manera y darle cumplimiento a las regulaciones. Se acaba el tema de unas print screens o unos archivos que reportan a la Superintendencia de Industria y Comercio, por ejemplo, diciendo, mire, nos estaban diciendo esto de esta organización, es publicidad engañosa, esto fue lo que se dijo aquí. No, acá tenemos realmente el control completo para poder
argumentar con hechos técnicos suficientes cualquier tipo de disputa que se esté haciendo. Para dispositivos móviles, como les decía, útiles en algunas industrias, estos dispositivos móviles los vamos a poder manejar a nivel de Android, de BlackBerry. Vamos a almacenar los SMS, los MMS, los log de las llamadas, el PIN en el caso de los BlackBerrys, para poder mantener igualmente una vista holística, no solamente de los canales de mensajería que utilizamos, sino en muchas oportunidades para poderle brindar un canal de comunicación alterno a cierto tipo de usuarios que requieren por su labor una comunicación ágil, punto a punto, en real time. No solamente en el sistema bancario, tenemos algunos otros clientes en el sistema de gobierno, en centrales de inteligencia, donde la comunicación es en real time es absolutamente necesaria y donde se tiene que llevar un log completo y un control de lo que se está diciendo a través de esa comunicación. Lo que están viendo en este momento es una vista rápida de una interfaz tipo OWA, donde el usuario va a tener vía internet sus folders en el lado izquierdo, va a tener una serie de funcionalidades aquí donde se está moviendo el cursor en la parte de la barra de herramientas, si la puedo llamar de esa manera, donde le puedo indicar a los archivos, a los correos, si los voy a poner. Esto es una vista de administrador, pero son funciones que se pueden parametrizar dependiendo de los usuarios. Si voy a poner una comunicación o un mensaje en litigation hold, si lo voy a poder poner, si lo voy a borrar o no borrar. Típicamente está obviamente inhabilitada esta función, si lo voy a poder restaurar. Inclusive arriba en las pestañas que ustedes ven pueden crear etiquetas y puede definir esas etiquetas para lo que se refiere a la parte de búsqueda, etcétera. Entonces, esa vista holística se extiende a búsquedas no solamente dentro de lo que es el correo electrónico, sino de mensajes de Twitter, de llamadas a nivel de los números telefónicos que estemos buscando, etcétera, dándole una visión más amplia de nuevo a comunicaciones simplemente de correo electrónico. Aquí lo que ven es el plugin del Outlook. En la parte de abajo ven lo que está dentro del archiving que el usuario puede almacenar dentro de su misma computadora, por si acaso no tiene acceso directo al tema a la red en un momento dado, si se lo permitimos por políticas, o si siempre está en línea a través de el servicio que los estamos brindando de forma centralizada. Es una política que se puede perfectamente granularizar y dependiendo del tipo de usuario vamos a permitirle o no que pueda tener a nivel local alguna serie de elementos históricos y la longevidad de esos elementos históricos que vamos a permitirle igualmente dentro de su correo. Por último, quiero mostrarles qué es lo que está haciendo Retain hoy. Veíamos la parte de redes sociales, de móviles y de email. La estamos complementando con una herramienta federada para poder extender nuestra búsqueda electrónica, ya no solamente a comunicaciones, sino a otro tipo de aplicaciones que el usuario o la organización esté interesada en que esa búsqueda se pueda extender. Estamos hablando de repente de Dropbox, de OneDrive, de aplicaciones que tenga la empresa corriendo a nivel, por ejemplo, de un CRM o de un manejador de contenido, que nos pueda dar una visión mucho más amplia de las búsquedas que estamos realizando a través de las herramientas que proveemos y obviamente a través o amparadas bajo ese concepto y ese modelo de gobernabilidad de información que estábamos definiendo para la organización antes de hacer el montaje de nuestra misma herramienta. Algunas conclusiones. Retain es un sistema unificado de archiving como producto, como tecnología, sirve para diversos tipos de canales de comunicación. Les ayudamos a través de nuestras herramientas, experiencia y partners a definir esa gobernabilidad de información para garantizar integridad, cadena de custodia, etcétera, otros de los principios que mencionábamos anteriormente, las políticas, procedimientos, roles, etcétera.
vamos a poder extender ese concepto de gobernabilidad de información no solamente a correos, sino a diferentes canales de comunicación. Vamos a dar como beneficio grande a nivel de lo que tiene que ver con las plataformas Microsoft en ahorro, o bien sea de temas de almacenamiento principalmente, que es uno de los componentes mayores, pero a nivel de el mantenimiento de las aplicaciones, búsquedas, etcétera, y de licenciamiento también. Es un perfecto apoyo en migraciones o en modelos híbridos. Bien se sabe que la mejor migración es la no migración, y si yo tengo una herramienta donde estoy almacenando toda mi información a nivel que la pueda aportar, que la pueda independizar un poco de mi proveedor, que la pueda manejar de repente localmente, o por qué no en la nube también, o en otro proveedor de nube, para no poner la misma canasta, ya saben qué palabra hice el skip, y asegurar el cumplimiento de regulaciones, básicamente. Herramientas sobre las cuales nos podemos apoyar, que quienes estén interesados simplemente déjennosla como una pregunta en el Q&A. Podemos entregarles una calculadora de retorno de inversión específicamente sobre la parte de almacenamiento, que entiendan cómo podrían reducir esa cantidad de storage que actualmente consumen. Valorizando un poco el tema del storage, van a entender cuánto pueden ahorrar en términos de almacenamiento cuando hablamos de una plataforma de Microsoft Exchange. Y dentro de lo que se refiere a la parte de gobernabilidad de información, si no tienen una política referente a retención, acceso, procedimientos hacia la parte de redes sociales, pues también tenemos algunas cosas que podemos perfectamente compartir con ustedes y trabajar en ese lado. Yo creo estamos sobre el tiempo. No sé si me quieras de repente ayudar con algunas de las preguntas, y vamos a proceder a compartir con alguien sobre nuestro premio que anunciábamos inicialmente. Sigue. Sí, parece que hay algunas preguntas. Hay uno que dice aquí: ¿qué horizonte de soporte, capacidad de almacenamiento basado en el número de usuarios ofrece la solución de Guava? Es decir, ¿cuántos usuarios podrían ser soportados para el retain y por cuánto tiempo? Está ahí en el chat. Excelente pregunta. La respuesta sería, va a depender de la capacidad de storage que le asocies a la solución. No va a depender sobre el número de usuarios. El número de usuarios simplemente se da como una referencia dentro de la parte comercial. Obviamente hay un descuento por volumen, entonces hay una serie de tablas que si son un número de usuarios, el retain va a valer un poco menos que para un número mayor de usuarios, pero es simplemente a nivel de mercadeo y de comercio de la solución. La respuesta correcta es ninguna, no hay ningún tipo de limitación. El sistema puede soportar diversos tipos de tecnologías de almacenamiento, como te decía, inclusive NAS, desde que el sistema operativo sobre el cual se monta Retain, lo puedes montar sobre un Windows Server, lo puedes montar igualmente sobre un Linux. Obviamente para nuestros clientes dentro de lo que es el contexto de Microsoft, que tienen Exchange o que tienen Office 365, pues la mezcla adecuada sería un Windows Server, y luego sería un Hyper-V para los componentes de Retain, y tendríamos por el otro lado la base de datos relacional donde vamos a conducir todos los queries. Podría ser un Microsoft SQL, aunque soporta igualmente diversas bases de datos en caso de que el cliente tenga algún tipo de preferencia sobre el otro sistema operativo y otras bases de datos que corran sobre ese tipo de sistema operativo. Entonces vas a tener una mezcla entre parte de los componentes de Retain a nivel de una base de datos relacional y un sistema de servidor de Retain que va a manejarte toda la información extraída de esos sistemas en alguno de estos sistemas operativos, pero no tiene ninguna limitación a nivel ni de capacidad de usuario ni de tamaño de la información que se esté pasando hacia Retain. Bueno, tenemos tiempo por una pregunta más. Dice, ¿cómo va el desarrollo del multitenant? El desarrollo de multitenant para la parte de cloud en Retain. ¿Alguna precisión? Sí, eso es lo que dice, sí, ya.
Y el desarrollo viene bastante bien. Estamos sacando en este momento la versión 3.3 al mercado. Retain debe tener, es una solución que debe tener tal vez unos 8 años en el mercado. Estamos bien conservadoramente con nuestros números. Pasamos de la versión 3.21, ahora estamos pasando a la versión 3.3 y se estima que la parte de multitenant esté para la versión 3.4. Yo pensaría que deberíamos estar, seguramente tendré que fijarme mejor en el roadmap, pero deberíamos tener un time frame cercano a unos 9 meses para ello. Hay muchos partners interesados en brindar estos servicios locales para poder mantener la información en las fronteras de los países para nuestros clientes, de tal manera que quieren ver a Retain más como un software as a service dentro de sus territorios nacionales, y estamos dándole la mayor prioridad y celeridad para que eso se habilite y los partners puedan ofrecer ese servicio de una manera local. Perfecto. Parece que son todas las preguntas que tenemos por ahora. Gracias a todos por estar aquí y gracias a Jaime.